son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 240 millones de pesos. Cerca de la agroindustria y el pequeño productor. Acá se produce. Procampo. Banco Provincia. 200 años. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Chacra TV Noticias. Nos estuvo acompañando a lo largo de todo el día, compartiendo la información, los mercados, los distintos programas de Chacra Televisión. En 60 minutos vamos a intentar resumir los temas salientes de esta jornada y en la última media hora vamos a reproducir la entrevista exclusiva que tuvimos en vivo en nuestros estudios hoy por la mañana con el secretario de Agricultura de la Nación, el ingeniero Matías Lestani, hablando de todos los temas. Comenzamos con estos títulos. El gobierno busca mantener los precios del pan, los fideos y la harina. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, anunció que el gobierno pretende que los precios del pan y otros productos derivados del trigo vuelvan a los valores de febrero pasado para los consumidores finales. Inflación. El asado aumentó mucho más que los fideos en el último reporte semanal de la consultora Sarandí, en base a relevamientos del índice de precios al consumidor elaborados mensualmente por el INDEC. En 26 meses, los fideos secos aumentaron 67%, menos que la inflación general, y el asado 94 puntos más. Preocupación por el incremento de la gripe aviar en diferentes países. La influenza aviar llevó al gobierno francés a tomar la drástica decisión de sacrificar a más de 1 millón de animales. El objetivo, prevenir el desarrollo de una epidemia en los criaderos de aves de corral. ¿Qué ocurrió en esta jornada en los mercados granarios internacionales y por supuesto locales? El detalle minucioso con el ingeniero agrónomo Claudio Gianni. Atentos en Estados Unidos, jornada con fuerte alza para el petróleo y un dólar que reaccionó avanzada a la rueda. Los mercados de commodities siguen atados a los vaivenes de las negociaciones entre Rusia y Ucrania. La lucha continúa en el país del Mar Negro y la impronta pesimista volvió a instalarse en torno del tema. De tal modo, el trigo obtuvo grandes ganancias, si bien cerró debajo de los máximos del día. Rusia está exportando trigo, el problema radica en Ucrania, que trata de llevar hacia el oeste algo de lo que tenían los hilos y exportarlo a través de Polonia. Para el maíz la situación no es distinta. Ucrania es el cuarto exportador mundial y poco se sabe de las operaciones que tenía pendientes. Del mismo modo es un enigma qué sucederá con las siembras de primavera a pesar de la voluntad que manifiestan los productores ucranianos. La soja fue hacia arriba después de que el aceite de palma obtuviera una importante mejora de precios y ante las medidas intervencionistas de Indonesia y la Argentina. Wall Street en baja, las noticias pesimistas sobre las negociaciones en el Mar Negro se sumaron manifestaciones del titular de la Reserva Federal que apuntan a una política de tasas cada vez más agresiva. Mercado de Hacienda de Liniers, ¿qué habrá de ocurrir en la próxima jornada? ¿Cuáles son las expectativas? Lo vemos ya. 1.021 ingresos en el mercado concentrador de Hacienda de Liniers. No se conformó aún, por supuesto, el índice de novillo. Cierre de la operatoria en lo que hace a la cotización de las distintas monedas. Veamos qué ocurrió hoy. En la primera jornada hábil de la semana, el dólar oficial para la compra, 109 pesos con 35 para la venta, 115 pesos con 35, marcando una tendencia alcista con respecto al viernes anterior. El dólar informal mostró una nueva baja, por debajo de los 200 pesos para la compra, 198 pesos para la venta, 202 pesos. El dólar mayorista para la compra, 109 pesos con 71, levemente alcista para la venta, 109 pesos con 97 centavos. En el caso del euro, otra jornada en baja. Para la compra, 118 pesos con 41, para la venta, 114 pesos con 91 centavos.
Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 22 grados centígrados, 22 grados centígrados. Pero vamos a ver ahora qué va a ocurrir en las próximas jornadas. Para este martes, 15 grados la temperatura mínima esperada, 22 la máxima, mayormente nublado. El Servicio Meteorológico Nacional indica para el miércoles tormentas aisladas, 15 grados la mínima, 25 grados centígrados la máxima esperada. Para el jueves, tormentas aisladas, 15 la mínima, 24 grados la temperatura máxima pronosticada. El gobierno espera mantener el precio de la harina y en consecuencia del pan. De hecho, hubo anuncios del titular de la cartera de Desarrollo Productivo. En tal sentido, debemos decir que el ministro de esa cartera, Matías Culfas, anunció que el gobierno pretende que los precios del pan y otros productos derivados del trigo vuelvan a los valores de febrero para los consumidores finales. Asimismo, habrá un fideicomiso para subsidiar el precio de la harina de trigo, luego de la suba internacional que tuvo tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto, aseguró, permitirá retrotraer a valores de febrero los precios de los fideos, el pan y la harina. La Secretaría de Comercio trabaja junto a los supermercadistas y productores alimenticios para definir, según señaló el ministro en 24 horas, qué productos de la canasta de alimentos vuelven a los precios que tenían entre el 8 y el 10 de marzo. Hay que decir que Culfas señaló que se busca compensar al sector para que los harineros dispongan del producto a precios de febrero, ya que no hacer nada es convalidar que las uvas en las claves de la mesa de los argentinos, como el trigo, se trasladen al precio de los productos. Si no hay pan, harinas y fideos más caros, productos que componen la mesa de los argentinos, habrá compensación para esos productos. Si no hay ninguna medida de compensación, el trigo más caro significa, dijo, pan, harina y fideos más caros. Vamos a ver ahora el momento en el que el ministro de Desarrollo Productivo se refería a este tema en la tarde de hoy. Primera cuestión entonces, ¿por qué conformar este fideicomiso para estabilizar el precio del trigo? Estamos viviendo un escenario internacional lleno de turbulencias, lo explicó con mucho detalle el presidente en su conferencia del viernes pasado. Básicamente estamos ante una situación donde entraron en guerra dos países que son productores mundiales muy relevantes, tanto de trigo como de aceite de girasol. Efectivamente, entre Rusia y Ucrania se explica el 30% aproximadamente de la exportación mundial de trigo y cerca del 80% en lo que hace al aceite de girasol. Obviamente hablamos de productos que son clave para la canasta básica de argentinos y argentinas. El trigo obviamente forma parte de la alimentación central, se transforma en harinas, en fideos y en pan. O sea, los productos de los más relevantes que consumen la mesa de los argentinos. Entonces, obviamente, un escenario donde no hacemos nada, ¿qué significa? Significa básicamente convalidar que esas subas de precios que se están produciendo en el mundo se trasladen a la Argentina. Y efectivamente, durante el mes de febrero, recordemos, el conflicto bélico se inicia en la última semana de este mes de febrero pasado. ¿Qué es lo que vimos en la economía argentina? Bueno, un aumento del precio internacional del trigo que se ubicaba por debajo de los $300 en el mercado internacional y subió arriba de los 400, llegó a $430 la tonelada e incluso más. Y en el mercado interno, este producto que se comercializaba en torno a 23.000, 24.000 pesos por tonelada, llegó a incrementarse por arriba de los 30.000 y hoy está siendo comercializado arriba de los 35.000 pesos por tonelada. ¿Qué significa esto? Que obviamente, si no hay ninguna medida de acción, si no hay ninguna medida de compensación, ese trigo más caro significa de inmediato pan más caro, harinas más caras, fideos más caros y todos estos productos que, por supuesto, componen la mesa de los argentinos, encareciendo y dificultando, obviamente, el acceso a la alimentación. Es por este motivo que se definió entonces conformar un fideicomiso, un fondo. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente incorporar recursos a un fondo fiduciario que va a tener como objetivo central subsidiar
el precio de la harina en el mercado interno para poder conservar los precios que ven el mes de febrero. Y de esta manera que las industrias que se abastecen de harina de trigo puedan seguir teniendo los precios que tenían en febrero para poder seguir ofreciendo en la góndola, en el comercio del barrio, el pan, los fideos, la harina al mismo precio, a precios similares a los que había en el mes de febrero. Esto es ni más ni menos lo que se busca trabajar, generar con este fideicomiso de estabilización del precio del trigo. ¿Y cómo se conforma ese fondo, ese fideicomiso con el cual se va a subsidiar? Bueno, básicamente con la medida que se adoptó también el día sábado y que fue muy bien explicada por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez. Lo que se hizo fue incrementar las retenciones a subproductos de la soja, es decir, en realidad lo que se hizo fue retrotraer un beneficio de diferenciación que había, que permitía menores derechos de exportación a la harina de soja, al aceite de soja y al biodiesel, para con esos mayores recursos que se van a recaudar de acá a fin de año, sumar esos recursos a este fondo, a este fideicomiso, y con ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a ser una tarea que va a estar en cabeza la Secretaría de Comercio que lidera Roberto Feletti? Justamente compensar a los molinos harineros que van a pagar la harina, el trigo, perdón, más caro, van a pagar más caro de lo que pagan en febrero, poder dar una compensación para que el precio sea igual al que había en febrero. Y de esa manera, los molinos harineros, que son los que en definitiva producen la harina y con eso ahí se expande al sistema productivo de los diferentes subproductos, asegurar que el pan y que otros subproductos van a estar a precios similares a los que había en el mes de febrero. Esto es ni más ni menos lo que estamos haciendo. Estamos generando un mecanismo para subsidiar, para compensar y evitar que este flagelo, este shock inesperado, nadie se esperaba, insisto, hace algunas semanas que íbamos a tener este salto tan abrupto en el precio del trigo, nadie imaginaba que iba a haber una guerra de esta naturaleza. Entonces, de esta manera, ¿qué logramos? Insisto, primero, principal, garantizar que no va a faltar el pan en la mesa de los argentinos, que no va a faltar la harina, no van a faltar los fideos, van a estar los productos a los precios que teníamos antes de este conflicto. En segundo lugar, los productores de trigo no van a tener ningún perjuicio, van a cobrar el precio con este incremento. Lo que sí ocurrió, y eso es lo que le ha pedido el ministro Domínguez, es que incrementen la siembra, justamente que podamos garantizar mayor producción de trigo para la próxima campaña, para beneficio del país, por supuesto, y de las exportaciones, de un mundo que va a requerir este producto, por supuesto. A las industrias y a los panaderos les vamos a pedir, exigir que respeten los precios de referencia que va a establecer la Secretaría de Comercio Interior. Justamente hay un beneficio que vamos a verificar eslabón por eslabón que se cumpla, que los precios justamente como van a estar subsidiados por este fondo en el segmento de la fabricación de la harina de los molinos, que llegue a cada eslabón del mercado interno a los precios que teníamos durante el mes de febrero. Y al mismo tiempo también anunciarles que ponemos en el día de hoy en marcha una línea de créditos para la industria molinera por un valor de 8.000 millones de pesos a tasa subsidiada, justamente para que los molinos puedan acelerar la compra de trigo para producir harina. En definitiva, lo volvemos a repetir, ¿qué pasaría si no hacemos nada? Habría un traslado masivo de estos precios hacia la mesa de los argentinos. No lo vamos a permitir de ninguna manera. Garantizamos y cuidamos el pan de la mesa de los argentinos. Salimos de este tema, nos vamos a otro que tiene que ver con la agricultura familiar, en este caso en un centro regional del SENASA, para ver cómo se trata el tema sanitario. En agricultura familiar del SENASA tenemos un plan de gestión que nos permite organizar una planificación operativa anual. El objetivo número 1 es la registración. Una de las tareas más importantes que hacemos son jornadas de inscripción al RENSPA y al RENAF, en donde articulamos con la Secretaría de Agricultura Familiar, con el INTA, con los ministerios provinciales, con los municipios y en muchas ocasiones con las organizaciones de productores. A su vez, tenemos trabajos conjuntos con la Dirección de Protección Vegetal y la Dirección de Calidad e Inocuidad Agroalimentaria, en donde abordamos a una organización
hacemos todo el trámite de la registración de los productores, les brindamos capacitaciones en buenas prácticas y los asesoramos en la cuestión de empaques y viveros. También estamos trabajando con la determinación obligatoria del estatus sanitario, que son los controles en brucelosis, cumpliendo con la última resolución de brucelosis, y acompañamos y estamos generando propuestas de talleres de capacitación para las ferias francas, tanto de Corrientes como de Misiones. Y en el Día de los Bosques, ¿cómo se trabaja en el tema de la valorización de los bosques nativos? Esto es en Santiago del Estero. Estamos en el paraje El Hoyo, estamos trabajando en una capacitación, procesando frutos del monte nativo, principalmente algarroba. En esta oportunidad contamos con Nancy Campos, que les está enseñando al grupo a obtener, digamos, alimentos a partir de la harina. Las mujeres fue como que motivaron a trabajar este proyecto, buscando poder realizar actividades que le permitan ser madres y ser estudiantes, digamos, poder estudiar y seguir viviendo en el mismo lugar. Y sabiendo también de que sus familias procesaban estos frutos, con esa intención de recuperar saberes, han presentado el proyecto. Hoy lo que hemos aprendido es a enriquecer las otras harinas, haciendo productos panificados, también bombones de algarroba, hemos hecho alfajores de algarroba, galletas y bizcochuelos. Durante años vamos a poder vivir de este arbolito, que empieza con el tema de la floración para la miel, después se cosechan las algarrobas, tenemos la semilla para futuros árboles, tenemos un excelente alimento rico en proteínas, calcio, minerales, fibra. Todas somos de aquí nomás del Hoyo, estamos amas de casa, si bien algunas todavía han terminado la secundaria pero no han podido seguir estudiando. Bueno, se había empezado para hacer la harinita de algarroba y bueno, ahora también como no se había cosechado mucho, para darle utilidad a la máquina habíamos decidido hacer el maíz tostado, también la harina del maíz. Sí hemos vendido todo lo que se ha producido de la harina. Está lindo el grupo que se ha armado, está bueno que se siga creciendo, son muy buenas compañeras. Una consultora privada en base a datos del INDEC calculó cuánto se incrementaron en relación con la inflación el precio del asado y el precio de los fideos por esta cuestión de la harina de trigo. El informe lo que puntualiza es lo siguiente: en el último reporte de la consultora Sarandí, insistimos, en base a los datos del INDEC, en 26 meses los fideos secos aumentaron 67% menos que la inflación general, pero el asado se incrementó 94 puntos más. La inflación desde diciembre de 2019 hasta febrero último fue del 123,5%. Los fideos en ese periodo, estamos hablando de los fideos secos, crecieron 56,5%, en tanto que el incremento del asado, de ese corte en particular, fue del 217%. De los 10 alimentos básicos seleccionados, los fideos secos mostraron un aumento del 56,5%, como decíamos recién, la harina de trigo 62,9%, la leche fresca 87,2%, el pan de mesa 95%, el arroz blanco 109%, los huevos de gallina 120%. En cuanto al queso cremoso, superó a la inflación general en 8 décimas de punto porcentual, con un incremento del 124,3%. Hace muy pocos días estuvimos en la feria de San Nicolás en la provincia de Buenos Aires, en el norte bonaerense, y allí conversamos con empresarios de distintos rubros, todos ellos vinculados de manera directa con la agroindustria. Miremos lo que nos decían los empresarios de Shell. Y felices porque ver gente, charlar con los clientes, hablar de nuestras propuestas, en un entorno tan lindo, con un stand que tiene de todo, así que invitamos a todos que nos vengan a visitar, a conversar con nosotros, así que muy felices. Sí.
Esta Expoagro se da en plena campaña y también en plena expansión de la propia Expoagro. Y Shell acompaña la expansión por los productos para acompañar al campo en Argentina. ¿Qué puedes contarnos? Bueno, en particular hoy estamos con todas nuestras propuestas para el campo. Te puedo contar un servicio de Shell Flota para que aquellos que tengan flota de camiones puedan controlar sus vehículos. Y una cosa que es bastante nuevo es un combustible diésel que se llama Shell Evolux, que fue desarrollado especialmente para el campo y para el transporte. Vos sabés que el campo busca eficiencia, busca controlar sus costos. Evolux fue diseñado para eso, fue diseñado para mantener limpios los sistemas de combustible, y eso hace que desarrollen toda su potencia los motores y que consuman menos combustible en comparación a un combustible de calidad regular, ¿no? Tiene que ver con el rendimiento también y con la mayor productividad en un buen promedio de tiempo. Sí, sí, está muy bien lo que decís. Tiene que ver específicamente con dos cosas particulares. Una es que el tractor, al desarrollar toda su potencia, pueda traccionar más carga. Y el otro tiene que ver directamente con el consumo de combustible, cuyo beneficio indirecto también es reducir las emisiones. Gran tema de hoy y del futuro, ¿no? El tema medioambiental, sustentabilidad, controlar las emisiones de los gases de escape. Así que todas nuestras innovaciones van en ese sentido, ¿no? La verdad es que justo entras en un tema que nos interesa a todos los televidentes también y las televidentes de Chacra Televisión, que es la sostenibilidad. El planeta Tierra, no sabemos si concretamente va, pero sí debe ir hacia los objetivos de desarrollo sostenible y Shell acompaña eso. ¿Cuáles son los grandes proyectos para empezar a acercarnos a la sostenibilidad? Bueno, en principio siempre Shell desarrolla sus productos acompañando las innovaciones de los motores, ¿no? Entonces los motores tienen que cumplir nuevas normas que tienen que ver con esta sustentabilidad, con las emisiones. Los lubricantes y combustibles que desarrollamos tienen que cumplir esas normas en el sentido de que sean más amigables con el medio ambiente y que las emisiones por los gases de escape sean menores, ¿no? Esto es una opinión desde afuera, por eso justamente nos alegra poder estar dialogando con vos por tu rol, por tu trabajo en Shell, y quizás la demanda hoy sostenible no es tan grande, todavía queda como mucha formación al consumo en sí mismo de la sostenibilidad, pero ¿cómo equilibran la oferta en la que también se van a tener que preparar, por supuesto, para abastecerla, pero esa demanda que todavía no es masiva? Sí, de todas maneras avanzamos, nuestro mercado avanza, los clientes avanzan, los contenidos de azufre en los combustibles cada vez son menores, así que hay muestras sobre todos los proyectos que en los últimos años se vienen haciendo, van en ese sentido. Yo soy súper optimista, vamos en ese camino, ¿no? En el INTA Marco Juárez, provincia de Córdoba, se está trabajando con el mejoramiento acelerado de trigo. Veamos. Nos encontramos en la plataforma de Fibrin del INTA Marco Juárez. Esta plataforma tiene una antigüedad de aproximadamente 3 años, un poco más. Y en la plataforma lo que se hace es adelantar generaciones de trigo. La técnica de Fibrin es una técnica de cultivo indoor. Lo que vamos a hacer es estimular a través de frío y fotoperíodo extendido la floración del trigo para acortar su ciclo a un lapso de 3 meses. Eso implica que nosotros en un año hacemos 4 generaciones de trigo, que a campo serían 4 años. Por lo tanto, estabilizar una población a F6, que a campo nos llevaría 6 años, nosotros lo estamos haciendo en 1 año y medio. Otra cosa muy importante que se hace en la plataforma es que se filtran las poblaciones en fases iniciales, cuando entran en F2, con marcadores moleculares. De esa forma enriquecemos las poblaciones con los genes de intereses agronómicos y obtenemos poblaciones ya enriquecidas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando sale de la plataforma ya tiene cierto grado de mejoramiento. Hay 2 etapas. La primera etapa es la vernalización, que es colocar las plantas 6 semanas a 4 grados centígrados. De esa forma uno estimula 2 cosas. Por un lado, una parte de la cascada de floración, pero lo más importante también, dado que la técnica hay que cosechar y sembrar inmediatamente de cosechar, estimula la germinación de las semillas. Ese es un periodo de vernalización. Y después, la otra etapa es el fotoperiodo extendido. Cuando se ingresan acá, se ingresan bajo estas luces especiales, enriquecidas con ciertas longitudes de onda, a un fotoperiodo de 20 horas de luz, y eso hace que la planta interprete que se está acercando el verano. Y bueno, y de esa forma gatillamos a través de la cascada del frío y la cascada de la luz la floración de trigo en el menor tiempo posible. Agroclima, vamos a ver en los próximos días o meses cómo se da la confluencia entre el tiempo y la producción agropecuaria.
Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. En esta oportunidad les vengo a contar qué estuvo sucediendo durante el pasado mes de febrero, luego de un comienzo de año en donde el clima extremo se hizo notar y mucho, con olas de calor sin precedentes, decenas de récords históricos de temperatura, sequías extremas, entre otros fenómenos. Para comenzar, veamos qué sucedió con la temperatura en el último mes del verano climatológico. Las altas temperaturas siguieron afectando severamente al noreste del país. Aunque sin olas de calor, las temperaturas máximas continuaron superando por varios grados los valores normales del mes y nuevamente se quebraron récords históricos para febrero en varias localidades y en varias oportunidades. Por otro lado, varios sistemas frontales sí llegaron a la zona central de Argentina, en donde la temperatura experimentó marcadas variaciones, cerrando el mes con condiciones más frías de lo esperado en promedio. Finalizado el verano climatológico, diciembre, enero, febrero, podemos afirmar que Argentina atravesó uno de los veranos más cálidos de su historia. Si tengo que borrar con el codo lo que escribí con la mano, prefiero antes renunciar. Así lo señaló en vivo aquí en nuestros estudios esta mañana el secretario de Agricultura de la Nación, el ingeniero Matías Lestani, en un diálogo de poco más de 20 minutos en el que abordamos todos los temas relacionados con la coyuntura. Enseguida, después de la pausa. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 240 millones de pesos. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 240 millones de pesos. Continuamos en Chacra TV Noticias en vivo como cada día con nuestras ediciones diarias. Hoy tenemos el gusto de presentarles, como lo anticipamos en la apertura, al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que se encuentra en vivo en nuestros estudios, Matías Lestani. Gracias en primera instancia por estar aquí con nosotros. Buenos días, Karina. Gracias por la invitación.
Al contrario, y la pregunta tiene que ver, en principio y para comenzar, con las medidas anunciadas por el titular de la cartera agropecuaria este fin de semana y saber cómo se gestaron, cuáles eran las alternativas. Entiendo que como hombre técnico en la materia, sin duda alguna, habrá usted analizado todas las posibilidades respecto del tema. Mira, Karina, es cierto, todas las decisiones que se toman dentro del Ministerio son decisiones técnicas y tienen alto volumen técnico para poder referenciarlas y que tengan el impacto que uno busca realmente con las medidas. Indudablemente, el entramado social en el cual estamos inmersos en la Argentina, sumado a las distorsiones que vienen internacionalmente con este conflicto bélico, implican tomar ciertas decisiones a través de sus más altos cuadros. Esas decisiones, según vengan de distintas áreas del gobierno, tienen distintas miradas, distintas visiones, pero es importante la figura del ministro a la hora de decidir y de cuando se decide con respecto a todo lo que está debajo de su cartera y implica a las cadenas agroalimentarias de Argentina, la decisión pasa a ser tomada dentro del ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y estas son evaluadas técnicamente. Hubo un proceso de evaluación de las distintas alternativas que se presentaban de otros ministerios. Técnicamente descartamos muchas de ellas porque indudablemente impactaban de lleno en los productores, sobre todo en los productores primarios, que son el primer eslabón productivo, aquel, lo repito hasta el cansancio, que enciende la llave productiva y que en definitiva uno no puede comercializar lo que no tiene. Entonces, salvaguardando a ese productor, se tomaron las decisiones de ver directamente qué es lo que menos impactaba sobre el productor y sobre la cadena. Por eso eliminar este beneficio transitorio que tenía el diferencial de la industria en pos de una mirada industrialista, pero que digamos por los productores siempre fue resistido y técnicamente desde la mirada de la producción es visto así. Decidimos eliminarlo momentáneamente y repito de nuevo, momentáneamente en el sentido de decir frente a esta situación y a este entramado social y a los precios internacionales que hay, poder desandar eso y generar un fondo compensatorio que tampoco es atribución del Ministerio, la administración de esto y el direccionamiento, que lo va a hacer a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y la Secretaría de Comercio Interior, generar un mecanismo que permita a los productores dar certezas y disipar incertidumbres con lo que viene. Paralelamente a esto, nos pareció técnicamente prudente y esencial dar una señal clara con respecto a la siembra y por eso abrimos la posición para 8 millones de toneladas adicionales a la campaña de 22-23, ese posicionamiento de trigo y esas posiciones de trigo para poder potenciar la siembra y la intención de siembra y dejar claro que no se van a subir los derechos de exportación ni en trigo ni en maíz y de hecho lo demostramos fácticamente porque en algún momento las medidas también tienen que ser gestuales y entenderse gesto y abrimos esos 8 millones de toneladas, con lo cual vamos a tener ya fijadas 10 millones de toneladas que van a permitir a los productores que en sí la mayoría no pudo captar estos precios internacionales porque el trigo es uno de los cultivos que más crece en los posicionamientos a futuro y que el productor suele ya calzar su siembra a valores de futuro, entonces no pudo capitalizar esa suba internacional. Esta apertura de esos 2 millones de toneladas adicionales que teníamos, más 8 más ahora, le permite al productor captar ese precio internacional potenciando su siembra y su paquete tecnológico a la hora de sembrar, indudablemente. Vos podés fijar un valor mayor de tu ingreso. Los productores agropecuarios somos gestionadores de costos, no determinamos el precio de nuestro producto, con lo cual lo que hacemos es, a determinado valor de venta, estabilizamos un sistema de paquete tecnológico y productivo para eso. Y obviamente nuestra intención de siembra. Los planes de siembra, si bien se vienen desarrollando en los sistemas más estables a lo largo, muchos definen el plan de siembra en este momento. Y era importantísimo dar una señal clara de no aumentos de derechos en lo que es trigo, maíz, girasol y soja en grano, que no impacten directo en el productor, y asegurar
una captación de precio para los productores. Técnicamente, y lo estudiamos mucho antes de verlo, simulamos todos los escenarios, todas las medidas, y la realidad es que esta fue la que mejor impactaba en el sector, o sea, la que menos distorsionaba todo el proceso productivo. Le puedo trasladar algunas preguntas que durante el fin de semana algunos productores hacían llegar a la plataforma de medios. La primera, ¿no creen acaso que desde la industria lo que van a hacer, como ha ocurrido en otras oportunidades, es transferir de alguna manera ese diferencial a los productores? Es decir, tenemos menos capacidad de pago, dijo el titular de Seara. La realidad es que en un escenario en cadena, digamos, todos los eslabones tienen que velar por la sustentabilidad de la cadena. Y el eslabón industrial es uno de los que también tiene que velar porque la producción esté. Tener menor capacidad de pago, cuando vos tenés un diferencial, en teoría y en práctica, tu precio de valor de referencia del productor, de la pizarra de las distintas bolsas en el disponible, ya te arroja el derecho de exportación descontado. O sea, el productor se le está descontando un 33% de derecho de exportación. Con lo cual, un beneficio adicional que tenía la industria en pos de potenciar su industrialización, hoy no lo tiene momentáneamente. Es ilógico técnicamente es difícil de explicar que te puedan bajar el precio. En el corto plazo no lo pueden hacer porque se vería claramente, nosotros tenemos mediciones de FAS teórico de lo que es la capacidad de pago de la industria, de los precios internacionales, y se nos prenderían todas las luces de alerta dentro del ministerio en ese sentido, porque primero hoy ya se está descontando, Karina. Entonces, en el mediano plazo no tendrían por qué hacerlo. En un largo plazo podrían disimularse y hacerse, aunque no sería lógico en un contexto de cadena. Primero porque es una medida que se toma en base a una coyuntura que es altamente distorsiva para los distintos países. Los distintos países cierran sus exportaciones de grano, mantienen sus niveles de precio, y hay un montón de ejemplos que con el conflicto bélico lo están haciendo. Nosotros lo que decidimos fue no cerrar nuestras exportaciones, seguimos exportando, aseguramos que no van a tener derecho de exportación adicional los productores, sino que simplemente en las condiciones en las que hoy están van a estar a futuro, y encima les permitimos captar ese precio internacional. Precio internacional que también es captado por la exportación, porque digamos, los exportadores hoy van con esa apertura de 8 millones de toneladas van a poder calzar esa producción, y eso es un beneficio económico fuerte y superior inclusive a estos 2 puntos adicionales momentáneos, y mientras dure el conflicto bélico o mientras esta distorsión se dé. Técnicamente la verdad es que vemos que no se va a poder sostener en el tiempo, porque dentro de poco se define la siembra en Ucrania de lo que es la campaña de invierno, y ahí, teniendo el área, ya sabemos qué es lo que va a pasar con los precios internacionales. Vivimos un recalentamiento fuerte, pero es claro que los fondos están haciendo toma de posición y de ganancia, y vos ves como escalona para abajo, con lo cual vos ves una medida que en el tiempo se va a desactivar mucho más rápido que la fecha de vencimiento que tiene la medida, que de hecho lo hicimos así. Tomamos un aumento, eliminamos el diferencial, digamos, pero por un tiempo determinado. ¿Hay alguna idea dentro de lo que es la cartera agropecuaria y que se pueda contar acerca de cuál sería ese plazo que estudian podría estar vigente esta eliminación? No tiene fecha de eliminación, que es el 31 de diciembre. O sea, para mí fue claro Sí, técnicamente determinar una fecha de vencimiento, no ponerlo en una temporalidad que no sepas cuándo, porque esto de temporal por ahí es provisorio para siempre, en la impronta de cualquier argentino, con un montón de aspectos, no con esto, pero era clave poner una fecha de corte. Indudablemente, si las condiciones mejoran rápidamente, si se estabiliza, y Dios quiera la guerra termine por los mejores términos lo antes posible, indudablemente no va a ser necesario y se desandará rápidamente. Muchos productores también nos decían las retenciones a las exportaciones son inconstitucionales, al no tener un presupuesto, la modificación de las mismas es inviable. Usted sabe que desde la Sociedad Rural Argentina están enviando una carta pro forma, digo esa entidad como lo están haciendo otras también, una carta pro forma para que los productores se entreguen oportunamente. ¿Cuál es su visión respecto a ese tema? Mira, no me corresponde a mí
saber la legislación de las retenciones no está dentro de mis potestades, digamos, tampoco dentro de mi expertise, ¿sí? Puntualmente en el diferencial era un beneficio otorgado por el Ministerio de Agricultura y está dentro de la cartera técnicamente de las posibilidades de la cartera. Es Economía quien maneja los derechos de exportación y es Economía a través de la justicia que se tenga que decir sobre este tema, digamos. Nosotros no lo manejo, no está dentro de nuevo ni de las atribuciones de mi puesto ni mi expertise técnica hablar sobre la legalidad o ilegalidad de los derechos de exportación. Es algo que determinará la justicia. Sé que hay legislación ya preexistente sobre el caso, el Congreso, la Corte Suprema, o sea, tendrán que evaluarlo el poder que lo tenga que hacer, digamos. La verdad es que no me corresponde a mí mirarlo, yo solamente miro técnicamente y sé que las atribuciones en cuanto a un beneficio que otorgó este mismo ministerio están para poder suspenderlo transitoriamente a una parte que es la cadena industrial básicamente y que no impacte sobre el productor, porque aparte cualquier movimiento de derecho de exportación o de otros programas que se habían enviado como alternativas viables le pega directamente al pequeño y mediano productor, y eso, al pequeño, mediano y grande. Y la realidad es que la razón de ser de este ministerio son los productores, cualquiera sea su escala. Entonces, contenemos a toda la escala de productores y velamos por ellos. La decisión técnica fue la que no impactaba directamente sobre ninguno de esta escala de producción. Biocombustibles. Puntualizaron en la mañana de este lunes que con el incremento de 1 punto de las retenciones a las exportaciones va a ser difícil exportar y que la capacidad instalada hoy está en un 50% o un poco menos y que esto agravaría la situación. ¿Cree que efectivamente va a ser así? Es que en realidad, tomando la decisión técnica de mover 2 puntos, si no hubiéramos movido 1 punto adicional, tampoco exportarían nada a Europa, porque entraría en zona de dumping para la legislación europea. La realidad es que en biocombustibles indudablemente no estaba la motivación de subir ese punto, pero estudiando la legislación y el posicionamiento donde si subíamos esos 2 puntos y dejábamos descalzado biocombustible, entrábamos en una zona de dumping legal para Europa, bloquearían la totalidad de las exportaciones. A veces tenés que tomar medidas, la verdad está en lo posible, decía Julio Argentino Roca, y tenía razón en eso. O sea, tenemos que ver lo que es posible y factible, y ahí lo que se priorizó es el no bloqueo de la exportación a Europa, más que el punto adicional que se pudieran subir, que repito de nuevo es temporal, porque tiene un horizonte temporal mientras dure esta situación bélica, y que después de eso se desandará en la misma forma. Una escalera se baja por los mismos escalones por los que subiste, y la idea es precisamente esa idea de escalera, de no tomar decisiones drásticas que te lleven a una punta de la escalera, y sobre todo que no se tomen dentro del área de la cartera de injerencia, a una punta de la escalera sin haber pasado los escalones previos técnicos, racionales y sobre todo de sentido común. Antes de pasar al tema ganadería, si no le parece mal, que le quiero consultar también respecto de ese tema, si están atentos. En las últimas horas, dirigentes agropecuarios puntualizaron su malestar respecto de las medidas adoptadas, no podemos ocultarlo. Sobre todo hubo asambleas de algunos productores en distintas zonas, muchos en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, y han puntualizado que, bueno, tienen la intención de trasladar esto a la mesa nacional, a la mesa de enlace. ¿Está prevista alguna convocatoria en particular, más allá de esta anunciada por el propio presidente de la Nación, a empresarios y demás, por parte del ministro a la mesa de enlace? El ministro se reunió, el ministro y yo también estuvimos reunidos con la mesa de enlace, les explicamos las medidas. ¿Después del anuncio? No, un poquito antes, o sea, algunas, sí, sobre todo con el tema de la carne que me vas a preguntar ahora. Después del anuncio, el planteo técnico, digamos, está a disposición para que sea evaluado por los técnicos de la mesa de enlace, con quienes he interactuado innumerables veces, y tienen un canal abierto y de diálogo para discutir técnicamente el impacto o no de las medidas y de cómo se llevan adelante. Lo que sí no podía pasar era no tomar el tema
y no absorberlo dentro de nuestra cartera, sobre todo si se estaban planteando desafíos o medidas que iban a impactar en la cartera. Entonces, frente a una situación lo que vos no podés hacer es no actuar, porque si vos no actuás las decisiones se toman en otro lado. Y la realidad es que, como bien dice el subsecretario de Ganadería, si no te pensás vos, te piensan otros. Entonces, técnicamente nos pensamos nosotros. ¿Qué pensamos? Velando por los productores, básicamente. Soy productor y pienso en productores. O sea, técnicamente mis análisis van en la protección de los productores. Entonces, con la mesa de enlace hay un diálogo fluido y abierto con sus presidentes, con sus cuadros técnicos, y así va a ser siempre. Las puertas de la Secretaría siempre están abiertas. Con la industria también nos juntamos previamente para informar, a ver qué veíamos, qué se podía hacer. Las decisiones se tienen que tomar en cadena, digamos. Entiendo también que uno llama a todos los actores, las decisiones se toman con todos los actores sentados. Para poder expresar lo que uno siente se tiene que sentar en la mesa y expresarlo, lo que uno ve, pero indudablemente en algún momento somos funcionarios de Estado, tenemos que tomar decisiones y las tomamos, pero las tomamos desde un punto de vista de solvencia técnica, plena, técnicamente mirando lo que tenemos que mirar y salvaguardando lo que tenemos que salvaguardar. Y damos una discusión técnica de consensos técnicos. Voy al tema ganadería. Ante lo que ocurrió, que fue de público conocimiento y que se llevó la portada de los diarios porque la carne, no es un chiste que el bife tiene la forma de la República Argentina, ha marcado un poco la historia de la República Argentina desde Rosas para acá, tiene mucho que ver con nosotros, con nuestra esencia, y se llevó la portada de los diarios. ¿Aportan al cupo, no aportan al cupo? Había, como señalaron algunos, ciertas presuntas irregularidades en la distribución de los cupos correspondientes a la vaca china, o a lo mejor desde la industria necesitaban que solo estuvieran incluidos los frigoríficos que los nuclean, por ejemplo el consorcio. ¿Cuál es el meollo de la cuestión? Porque es muy extraño que una asociación tan grande haga una queja y luego se vuelva atrás con su posición. Yo creo que en realidad, bueno, el sistema de transparencia respecto a los volúmenes de equilibrio de exportación, los frigoríficos saben que nos reunimos todos los jueves de cada semana para mirar, charlar, debatir y ver los problemas que tiene la industria y el sector en cadena, ¿sí? Indudablemente, a veces los eslabones ven un posicionamiento de cada uno, y en el tema de vaca DIE, vaca china, está totalmente abierto el volumen. O sea, todo lo que está saliendo, mal podríamos nosotros inferir en eso. Primero porque técnicamente no impacta en el mercado interno, son animales que no se consumen en el mercado interno. Segundo, son los que generan y permiten la resiliencia del productor en cuanto a asegurarse una reposición. La mayoría de los productores reponemos vendiendo animales viejos o de categorías DIE para exportación, que termina yendo a China y que nos permite hacer el recambio de ese animal, de esa vaquillona de recría, que la tenemos que pasar a que sea ese vientre productivo, esa capacidad instalada que tenemos que seguir manteniendo. ¿Te imaginas cómo impactaría cualquier distorsión en eso, en una época de zafra como la que estamos viniendo, de una sequía que afecta el 35% al 30% del stock ganadero en las provincias que está afectando, donde vos tenés un aumento de la zafra de vaca DIE se adelantó un poquito fruto de la sequía, los incendios en Corrientes también? ¿Te imaginas a los productores correntinos teniendo que bajar cargas, sacando sus animales DIE para poder de nuevo generar esa reinversión, esa resiliencia productiva, y que no los puedan sacar o que los tengan que vender a un valor menor porque no están yendo? Bajo ningún punto de vista vamos a influir sobre lo que es la categoría DIE, porque creemos que primero la zafra es estacional, estamos en plena zafra, no hay argumento técnico valedero para eso, salvo buscar un posicionamiento determinado con respecto a la compra del animal, lo cual técnicamente no va a ser avalado. Después, ¿qué es lo que hace el consorcio? Plantea, yo creo que cada eslabón de la cadena plantea sus necesidades desde su punto de vista, pero todos los puntos de vista son valederos, tenemos que analizar todos, y en eso vuelvo a como iniciamos la charla, Karina,
El primer eslabón productivo es el productor. Es el que enciende esa llave del sistema productivo y nadie puede comercializar lo que no tiene. Si no potenciamos la ganadería argentina y no salimos de este estancamiento productivo que tenemos, nunca vamos a poder aumentar nuestros niveles de consumo y tampoco exportar más. Y no es que sean antagónicos uno de otro, son totalmente complementarios. Pero en esa complementariedad tenemos que dar los mecanismos que permitan la potenciación de esto. Eso es lo que vemos y técnicamente se hacen todos los análisis, se evalúan. Argentina va a terminar exportando este cuatrimestre cercano a las 200.000 toneladas, con lo cual va a estar en un nivel de exportación cercano al récord del 2020. Entonces, de hecho, la exportación física de febrero fue récord aún comparado interanualmente con el 2020. No te digo 2021 porque hubo distorsiones durante el año, pero que nos costó desandar y que escribimos y que lo armamos. Y aparte quiero ser recontra claro. La apertura de la vaca de IE es letra de las entidades y escrita por sus técnicos, por mí particularmente, yo no podría nunca eliminar eso. Si borro con el codo lo que escribí con la mano, sinceramente, primero antes de hacerlo presento mi renuncia. O sea, no lo voy a hacer, no lo veo, no me parece técnicamente solvente y sustentable. Y defiendo productores. Escribir cualquier distorsión de esas impactaría sobre todo en el productor chico y mediano y más el que está en una situación extrema como es la sequía. Ni quiero pensar el impacto sobre los tambos, que basan casi el financiamiento de su recría en la venta de esos animales. Con esta coyuntura internacional y también local que todos conocemos desde el punto de vista económico, el plan ganadero en el que usted participó, justamente no solo en la redacción de ese artículo, sino está evolucionando correctamente. Quiero decir, hay reunión con la mesa ganadera respecto de los distintos temas. ¿Se han integrado los integrantes del sector porcino y el aviar que forman parte, pero que estaban un poco rezagados en cuanto a las medidas para esos sectores en particular? ¿Creció mucho el consumo de ambos productos? Indudablemente, y es por donde tenemos que ir también. Son productos que forman el pool de proteína para la mesa de los argentinos. El Plan Ganar, si bien está apuntado básicamente a ganadería bovina y son los actores, lo que hicimos fue contener por fuera del Plan Ganar con un montón de créditos y de medidas todo lo que tiene que ver con avicultura, que principalmente van con canales de financiamiento a la reestructuración también del eslabón del integrado, digamos, y de las instalaciones de integración que son el cuello botella. El Plan Ganar en cadena apunta también a acompañar el proceso del despostado que viene y la necesidad de avanzar en eso con la incorporación de cámaras de frío, que va a generar una mejor distribución de la logística de carne y obviamente un perfilamiento de los cortes a los sectores de mercado que lo pueden consumir. Esta mejor distribución va a permitir tener cerdos exportables mejores. Y lo que es ovinos camina por ley ovina, que se potenció fuertemente haciendo la actualización de los montos de ley ovina en tiempo y forma, que venía muy rezagado. Lo que es cerdos, estamos trabajando también con líneas de crédito de industria para potenciarlos específicamente. Entonces, en realidad es un conjunto de medidas englobantes que va en el Plan Ganar, en la implementación en territorio están presentes todos los actores, las asociaciones de productores, las asociaciones de vacunación, el INTA, los grupos de cambio rural, los puntos focales municipales y provinciales, los programas y aquellos grupos de interacción ganadera o agropecuaria que tiene cada una de las provincias, como los grupos guía, los grupos ñande, en Corrientes. O sea, trabajamos con todo los grupos CREA, trabajamos con todo el conjunto productivo. No hay forma de que una medida y de que un plan se estabilice en el tiempo si no tiene sentados a la mesa de la implementación a todos los actores. Hay dos líneas básicas y eso no hay discusión técnica con ninguno de los técnicos ni de las personas que forman la expertise productiva ganadera de la Argentina, en que tenemos que aumentar nuestro peso de faena y tenemos que aumentar nuestra eficiencia de destete. Vamos camino a eso. El Plan Ganar tiene esos dos objetivos centrales que después se desandan en toda una serie de objetivos puntuales que permiten
que es la manifestación y la potencialidad de esos dos logros centrales que queremos llevar, porque en definitiva es más carne para la mesa y más carne para la exportación. Tenemos que romper esa dicotomía, y esa dicotomía que no existe, y ese techo productivo en el cual estamos con índices muy bajos regionalmente, en ambos aspectos. Ya el peso de faena viene mejorándose paulatinamente, nos queda aumentar el número de cabezas por vientre, básicamente, y que esa capacidad instalada que tengamos tenga una manifestación plena. Vamos camino a eso y todas las medidas se toman en base a eso. El Plan Ganar está desembarcando en territorio. En Corrientes obviamente nos cambió todo el contexto de lo que pensábamos hacer con la sequía y con el impacto que va a tener esta sequía sobre los volúmenes de stock, pero vamos a potenciar productivamente en cada una de las provincias ganaderas esto. Lestani, el ministro y usted ¿sabemos cuál es el acceso que tiene el ministro Guzmán, el titular de la cartera agraria, al presidente de la Nación, Alberto Fernández? También sabemos cómo y de qué manera, porque los periodistas obviamente desinformados, tiene acceso al titular de la cartera de producción y a quién en el gobierno. ¿El ministro Julián Domínguez y usted como secretario de Agricultura tienen acceso directo al presidente de la Nación, Alberto Fernández? El acceso directo al presidente es un atributo del ministro, digamos. Yo soy un cuadro técnico que apoya al ministro. El ministro es quien hace los planteos técnicos y políticos que ve sobre el sector. Me consta que así es y me consta que el diálogo es fluido y abierto y creo, miren, Karina, la política es gestual. Queda claro con las medidas. Mucho se habló, mucho se dijo, vienen intervenciones, van a subir los derechos, van a llevar la soja al 33, pero también el trigo desde el 15 hasta el 23 vi artículos de todo tipo. El maíz, van a prohibir la exportación de esto. Lejos estuvo todo eso. Pero hubo propuestas al respecto, que no surgieron del ministerio. Las propuestas, la política agropecuaria de la Argentina se decide puertas del ministerio. La decide el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y eso quedó recontra claro con la medida que se tomó. El secretario de Agricultura de la Nación, Matías Lestani, ha tenido la gentileza de acompañarnos en la mañana de hoy en Chacra TV Noticias, en vivo, conversando de todos los temas, esta media hora que nos ofreció para poder esencialmente llevarle a los empresarios agropecuarios, a los productores, su palabra en primera persona, como usted dice, si el 12, el 15, el 23 o tantas especulaciones. Lo mejor es conocerlo a través de su propia expresión y, por supuesto, a través de usted, que es la autoridad que junto al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, como usted dijo, intraministerio y intracartera, toman estas decisiones. Así que le agradecemos enormemente. Muchas gracias, Karina, y para los productores quédense tranquilos, está claro por dónde vamos y creo que está bueno esto para que se pueda entender y ver hacia dónde caminamos y por qué. Muchas gracias. Hasta aquí el reportaje que hacíamos hoy en este diálogo extenso con el secretario de Agricultura que estuvo en los estudios de Chacra Televisión. 22 grados la temperatura en este momento en la ciudad, pero mañana y pasado, los datos del Servicio Meteorológico Nacional indican para el martes mayormente nublado, 15 grados la temperatura mínima esperada, 22 la máxima pronosticada. Para el miércoles, tormentas aisladas, 15 la mínima, 25 la máxima. Y para el jueves, tormentas aisladas, 15 grados centígrados la temperatura mínima esperada y 24 la máxima pronosticada. Final para esta edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, muchísimas gracias. No se olviden, nos reencontramos a las 22 en la última edición de esta jornada. Gracias. Cerca de la agroindustria y el pequeño productor. Acá se produce. Procampo. Banco Provincia. 200 años.
Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 240 millones de pesos.